Este el día de salvación, es un encuentro con el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Que tu espíritu es necesario en nosotros, claro que sí. Esta tierra y este pueblo necesita de tu presencia, Señor. Llénanos con tu espíritu. Llena tu pueblo, Padre amado, para que cuando tú vengas, Señor, estemos preparados y listos, Señor, para ese encuentro eterno, mi Dios. Aleluya. Espíritu de Dios, llenas mi vida, llenas mi alma, llenas mi ser. Espíritu de Dios, llenas mi vida, llenas mi alma, llenas mi ser. Lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor y lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor. Espíritu de Dios, llenas mi vida, tú llenas mi alma y llenas mi ser. Lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname y lléname de tu amor. Lléname y lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname y lléname con tu amor. Espíritu de Dios, llenas mi vida. ¿Quién como tú, Señor? Llena mi alma y llena mi ser. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Amén. Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, según la hora o el momento que esté usted viendo este video o escuchándole. Estamos con ustedes en el programa Grupo Cristiano de Trabajo Universal. Y vamos a dar inicio a disertar la santa palabra del Señor con el título Los dos altares en el huerto del Edén simbolizan la división de la humanidad. Vamos a repetirlo un poco.
Los dos altares en el huerto del Edén simbolizan la división de la raza humana o de la humanidad. Pero antes de iniciar, como siempre, vamos a rendirle las gracias a la hermanita que me antecedió con esa alabanza tan bella para nuestro Padre Celestial. Y a la vez saludamos a los hermanos simpatizantes del cristianismo y amigos que nos escuchan en Centroamérica, los Estados Unidos, Colombia, Panamá, Cuba y ahora a un sobrino que tenemos en Estocolmo, Suecia, que nos está escuchando también, está viendo este programa con sus amigos. Llega un saludo y una bendición de nosotros hacia ellos y les rendimos las gracias por vernos, escucharnos y darle like a los mensajes que nosotros estamos pasando. Vamos a iniciar la palabra del Señor, vamos a iniciar la disertación. En el huerto del Edén se comunicaba nuestro Padre Celestial audiblemente. La Biblia así lo dice cuando Él llama a Adán, buscándolo. Adán, ¿dónde estás? Cuando ellos cometieron el primer pecado, que se habían escondido y se sintieron desnudos. Después se le daba instrucciones y habló, dice la palabra del Señor, habló también con Caín y habló con Abel. La Biblia nos revela que en el huerto del Edén hubieron dos sacrificios, uno que presentó Caín y uno que presentó su hermano Abel. Por lo tanto, hubieron un altar a la derecha, estamos simbolizando, y otro altar a la izquierda, de cada uno de los hermanos. Abel era pastor de ovejas, creador de ovejas y pastor, desde luego. Abel buscó los primogénitos de su producción, de sus ovejas hembras, las mejores, y las llevó al sacrificio y las grasas. Y lo puso sobre el altar y le puso fuego para ofrecérselo a Jehová. Caín era agricultor, también hizo un altar y llevó lo mejor de las frutas hermosas, suculentas, grandes. Me imagino que tubérculos también, todo tipo de verduras y de cosas que él había cultivado. Los dos, para llegar a hacer el sacrificio a Jehová Dios, lo hicieron con voluntad. Los dos lo hicieron con amor. Los dos buscaron cómo llevar lo mejor al Señor. Pero dice la palabra de Dios que vino Dios y aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín. A través de la historia, a través de los tiempos, hay muchas dudas con respecto a por qué el Señor rechazó una de las ofrendas y aceptó la otra. Pero la palabra de Dios nos da la respuesta a nosotros en Hebreos 11:4. Hebreos habla de la fe. De la fe todo dice, y Abel agradó a Dios por la fe. O por la fe fue agradado a Dios por medio del sacrificio de Abel. ¿Cuál fue la diferencia entonces? Si habíamos dicho antes y repetimos que los dos hicieron con voluntad las cosas. Los dos quisieron agradar a Dios. Mas sin embargo, Caín, por falta de fe, entró en desobediencia. Abel, pues no lo hizo así. Nos imaginamos nosotros, nos dice la Biblia, pero como decimos nosotros y lo vimos, el Señor, Jehová Dios, se comunicaba audiblemente con ellos. Ya anteriormente habían recibido instrucciones de cómo hacer el sacrificio a Dios. Pero Caín lo hizo a su manera. Dice la palabra que lo hizo a su manera, dice, por falta de fe. Lo dice Hebreos 4:11. Perdón, Hebreos 11:4. Por falta de fe. Porque Abel, dice, agradó a Dios por fe. Entonces quiere decir que Caín no tenía la fe que tuvo Abel para hacer el sacrificio.
¿Y la fe en qué era? La fe era en la sombra del antepasado, de los sacrificios de antepasado con respecto al sacrificio que iba a venir para la humanidad, que era la muerte, un solo sacrificio, un solo cordero, que era nuestro Señor Jesucristo, que iba a venir a morir en la cruz del Calvario para salvarnos a cada uno de nosotros. Y desde entonces ha existido una división a través de los tiempos. Así como existieron en el jardín del Edén 2 altares de sacrificio, actualmente en el mundo siguen existiendo esos 2 sacrificios. El sacrificio que hizo Abel se sigue repitiendo entre los creyentes. Y el sacrificio que hizo Caín se sigue repitiendo entre los no creyentes. Porque Caín, me imagino yo, que ha de haber dicho, bueno, ¿para qué vamos a estar pensando en el futuro? Eso que dice el Señor de que va a venir un Redentor, va a morir en la cruz para perdonarnos nuestros pecados, porque en aquellos tiempos la sangre de los machos cabríos no perdonaban el pecado definitivamente, lo cubrían, de tal manera que si por fe una persona moría, tenía cubierto ese pecado y estaba en salvación, para mientras venía nuestro Señor Jesucristo a morir en la cruz, que sí los iba a limpiar. Él dudó, él tuvo poca fe e hizo las cosas a su manera. Actualmente en el mundo tenemos 2 grupos de personas. El que sigue haciendo el sacrificio de Caín a su manera, a su forma de pensar. Yo produzco frutas, frutas le voy a llevar. Yo produzco esto, esto le voy a llevar. Yo le voy a llevar este sacrificio así, a mi manera. Y a través de los tiempos, el hombre viene procediendo de esas 2 maneras. Unos en la manera correcta y otros en la manera incorrecta. Y de esa misma forma, por la ofrenda de Caín, hay cantidades y millones de personas que tratan de agradar a Dios como ellos quieren. Tratan de agradar a Dios a su manera. Tratan de agradar a Dios con la vida que llevan. Tratan de agradar a Dios sin un cambio. Yo creo en Dios a mi manera. Yo le sirvo a mi manera. Yo hago las cosas a mi manera. Pero Dios no es a la manera de cada uno de nosotros. Dios ya dejó establecidas las reglas morales y el Señor dice cómo podemos llegar a Él, cómo es la forma de llegar a Él. Y ahí estamos mirando esa división hasta nuestros tiempos. Actualmente en los tiempos tenemos una gran cantidad de religiones. Cantidades, miles de religiones. Dentro del cristianismo hay una cantidad de denominaciones que no fueron creadas ni fueron hechas por nuestro Señor Jesucristo, sino que fueron hechas por los hombres. Nuestro Señor Jesucristo, cuando fundó su iglesia, que la fundó por una declaración de Pedro, guiado por el Espíritu Santo en Mateo 16, pero la reconfirmó en Jerusalén, en el aposento alto. Cuando Él fundó su iglesia en el día de Pentecostés, que vinieron como lengua de fuego sobre las 120 personas que estaban allí y hablaron en lengua, no le puso nombre a la iglesia. Es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y apenas en Hechos 9, la Biblia nos narra en la conversión de Saulo de Tarso, que dice que había recibido cartas de Jerusalén para perseguir a los del camino y echarlos presos. A los del camino aparece en mayúscula, quiere decir que a los creyentes al inicio le decían los del camino. Y fue en Alejandría por primera vez y en una forma despectiva que se le llamó cristiano. Actualmente nosotros tenemos una gran cantidad de denominaciones que lo que hacen es dividir el cristianismo, dividir a Cristo. Dividir la palabra del Señor, porque enmarcan a la gente y colectivizan la mente de las personas y no dejan que el Espíritu Santo opere dentro de ellos. Nuestro Señor Jesucristo fundó su iglesia y su iglesia existe actualmente porque dice que ni las puertas del Hades prevalecerían contra ella. Existe. Su iglesia es universal y espiritual. En esa denominación que usted está,
En esa denominación que usted está o que estoy yo, allí hay un remanente que es la iglesia del Señor. Ese remanente es aquella persona que ha creído en nuestro Señor Jesucristo, que ha creído en su santa palabra, que la está leyendo y está siendo obediente. Esa es la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor, por eso volvemos y repetimos, es espiritual y es universal. La iglesia del Señor está basada en la obediencia. En la obediencia, que es lo que nos pide el Señor. Obediencia quiero y no sacrificio. Muchos de nosotros basamos nuestra fe o simbolizamos nuestra fe en sacrificio, en muchas otras formas que no son las aceptas del Señor. Lo que el Señor acepta es la obediencia, que le obedezcamos. En el Antiguo Testamento nosotros tenemos varias formas, varios personajes que nos habla la palabra de Dios que tuvieron grandes problemas con la obediencia. Vamos a citar uno que está en 1 Samuel 15, 22 al 23. Es la historia del rey Saúl cuando luchó contra los de amalecitas. El Señor le dio orden de luchar contra toda esa gente y eliminarla completamente. Y Saúl no obedeció. Se trajo preso al rey Agab, se trajo animales, se trajo ovejas, se trajo ganado y dijo que los había traído para el sacrificio. No más que Saúl estaba llegando, ya lo estaba esperando el profeta Samuel. Y en el versículo 22 nosotros leemos cuando dice, y Samuel dijo, se lo dijo a Saúl, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado y adivinación es la rebelión y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey de Israel. Saúl perdió la gran oportunidad y perdió su reinado por una desobediencia. Tenemos historias grandes en el Antiguo y en el Nuevo Testamento de que la desobediencia es castigada fuertemente por nuestro Señor. Entonces, mi estimado amigo, mi estimado hermano, hoy estamos viviendo el tiempo de la gracia. Hoy estamos viviendo en la época de que nuestro Señor Jesucristo, para los que no se han arrepentido, no se está fijando en sus pecados. No está juzgando sus pecados. Está esperando que se arrepientan para perdonarlo. Está esperando que se arrepientan para hacerlo salvo. Nuestro Señor Jesucristo está llamando al arrepentimiento. Nuestro Señor Jesucristo está buscando que usted se arrepienta de sus pecados. Nuestro Señor Jesucristo está buscando, si usted ya es un convertido y se arrepintió de sus pecados, que se consagre a Él, que se consagre en la obediencia a Dios, porque nuestro Señor Jesucristo a salvar a la humanidad, no a condenar a la humanidad, y Él quiere que todas las personas sean salvas, y porque todas las personas sean salvas, Él no está tomando en estos momentos en cuenta su pecado, está esperándolo para que se arrepienta y recibirlo con los brazos abiertos, perdonarlo y llevarlo a la salvación. Mi estimado hermano, amigo y simpatizante del cristianismo, si en esta tarde, si en esta noche, si en esta mañana usted escucha ese mensaje y este mensaje llega y toca su corazón, no soy yo, no son mis palabras, sino que el Espíritu Santo de Dios le está tocando con estas palabras que son del Señor, para que usted venga a Él en obediencia. Él le ama en obediencia. Venga al Señor Jesucristo, sea salvo. Muchísimas gracias, mis amadísimos hermanos.
simpatizantes del cristianismo, por haber escuchado este mensaje de la palabra del Señor. Muchísimas gracias por darle like, muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. Que el Señor me les bendiga. Hoy es el día de salvación, es un encuentro